¿Qué tal, mis queridos amigos del Audio Crecer? Les saluda como siempre el psicólogo Humberto del Castillo Drago para una nueva edición de los Audios Crecer. Aquí desde el Centro Areté, desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Seguimos abordando, queridos amigos, los distintos tipos de personalidades o los distintos tipos de trastornos de personalidad. El día de hoy vamos a hablar entonces de la personalidad antisocial o el trastorno de la personalidad antisocial. Saben ustedes que son varios los trastornos de la personalidad. Saben ustedes que un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura de la persona. Se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible. Es una personalidad muy rígida y es una personalidad que es estable en el tiempo, que tiene su inicio en la adolescencia, ¿no? Y se va consolidando en la juventud y en la edad adulta temprana, y que obviamente da lugar a un malestar o a un deterioro. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Dentro de estos trastornos de la personalidad hay varios tipos, ¿no es cierto? El DSM-5, que es el manual de psicopatología, lo divide en tres grupos. Nosotros hemos estado desarrollando distintas personalidades, distintos tipos de personalidades, distintos trastornos, sin necesariamente ir diciendo en qué grupo están. En el día de hoy que vamos a desarrollar la personalidad antisocial, sí quiero decir que eso está en el grupo B, ¿no? En el grupo B, donde también está la personalidad narcisista, que ya le hemos hablado, donde está la personalidad histrónica, que también hay un audio crecer al respecto, y además está el trastorno de personalidad límite, que pronto hablaremos en otro audio, ¿no? Entonces, miren, ¿de qué se trata la personalidad antisocial? El DSM-5, es decir, el manual de psicopatología, dice lo siguiente: patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Es decir, es una persona que se va contra los derechos de los demás, que se produce desde antes de los 15 años de edad, ¿no? Entonces hay un trastorno que es el trastorno oposicionista desafiante, que es el que se genera en la niñez y en la adolescencia, y que podríamos decir que eso se transforma en la edad adulta en un trastorno de la personalidad antisocial. Entonces miren los siguientes síntomas: incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Entonces se va en contra de las normas sociales, no se cumplen, se respetan las normas sociales, primero. Segundo, engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal, ¿no? Hay un engaño, hay una mentira, mentiras repetidas. Tercero, impulsividad o fracaso para planear con antelación. Impulsividad o fracaso para planear con antelación, ¿no? Hay mucha impulsividad, no hay un control de los impulsos. Es una persona que le cuesta, digamos, planear con antelación, ¿no? Ese es un rasgo. Otro rasgo, como número 4, según el DSM-5, es irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Irascibilidad podríamos decir también, es decir, enfado, rabia. Es una persona agresiva y, claro, constantemente está peleando, discutiendo, agresiones físicas repetidas. Siguiente síntoma: desatención imprudente de la seguridad propia o la de los demás. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás, ¿no? Es imprudente, no le preocupa su
su seguridad personal y menos de las que están a los costados. Siguiente, irresponsabilidad constante. Irresponsabilidad constante que se manifiesta por la capacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas, ¿no? O sea, no cumple en el trabajo, no cumple con sus obligaciones económicas, por eso se dice que hay una irresponsabilidad constante, repetida. El último síntoma, miren qué interesante, es ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Cuando hablamos de la racionalización, estamos hablando de ese proceso que me lleva a mí a evitar criticarme, ¿no? A compensar la realidad, ¿no? La racionalización es una justificación racional de todo esto, ¿no? Entonces miren qué interesante esos 7 síntomas de la personalidad antisocial. Voy a repetir para resumir y ir concluyendo. Incumplimiento de las normas sociales. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas. Tercero, impulsividad o fracaso para planear con antelación. Cuarto, irascibilidad y agresividad con peleas constantes. 5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. 6. Irresponsabilidad constante, ¿no? Sobre todo en el trabajo y en las obligaciones económicas. Y 7. y último, ausencia de remordimiento. Ausencia de remordimiento. Hay como decíamos antes, como una indiferencia o una racionalización cuando hiere o maltrata a una persona. Muy bien, mis queridos amigos, entonces hasta aquí hemos llegado. En este audio vamos cerrando y miren, hemos dado los síntomas de la personalidad antisocial. Con esto vuelvo a repetir, no queremos etiquetar a nadie. Muy importante que si tú ves alguno de estos rasgos en tu personalidad, pues acudas al psicólogo clínico. Y si ves alguna persona que tiene esos rasgos, algunos, también muy interesante que vaya a un profesional, que lo ayude, que trabaje con él, que haga una psicoterapia. Obviamente la gente que lo tiene muchas veces niega la realidad y dice, no, yo no tengo eso lo tiene el vecino, etcétera. Hay una negación de la realidad, pero estos audios Crecer justamente buscan informar, buscan formarte, darte herramientas para eso. Muy bien, mi querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo, nos despedimos recordándote que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta pronto.